podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es el esplendor del Settecento en la Assunta, en la iglesia de los jesuitas de Venecia que estamos reconociendo y sobre todo que estamos disfrutando de este esplendor que en el fondo es el paso del barroco al neoclasicismo. Hace unos días me he encontrado con el Axteris en real, con el de Vercingetorix en la batalla de Alexia. De vez en cuando me encanta ver los cómics de Alexis y Obelix. Y una década antes de medirse Julio César en esta batalla, en la batalla de Alexia, se ha descubierto, ensayado en Hispania, la estrategia que le dio la victoria en este célebre enfrentamiento de la guerra de las Galias. En las proximidades de la localidad segoviana del Expinar se han localizado al menos 2 campamentos romanos del siglo I a.C., con estructuras semejantes a las de Alesia, a las de la batalla de Alesia, junto a los restos de un gran asentamiento indígena de iberos que también sufrió el asedio de Roma y acabó sucumbiendo ante su poder. Los fosos y parapetos paralelos de los campamentos tienen una entrada de cuarto de semicircunferencia, también llamada clavícula, que rompe la línea del muro y se desarrolla hacia el interior, y es el tipo de entrada que hasta ahora se había documentado por primera vez en Alexia, donde sabemos que estuvo Julio César, y se identifica con sus tácticas o con aquellos que estaban con él, que eran los que le acompañaron en las batallas, aunque él es el icono, él no escribió la guerra de las Galias, le escribieron sus secretarios, ¿no? Esto todo se puede ver a partir del yacimiento segoviano que se denomina Canto de los Hierros. Y a esta característica propia del famoso político y militar romano se une el hallazgo en estos parajes al pie de la Sierra de Malagón de tachuelas, de las sandalias que usaban las tropas legionarias, y de restos de armamento e impedimenta empleados a mediados del siglo I a.C. Por esta época no hay un evento militar significativo en la zona, salvo la presencia de César, que aparece en el año 61 a.C. en la península. En el reparto de las provincias a Julio César le fue asignada la Hispania Ulterior, que ya conocía por haber sido 8 años antes el cuestor, un magistrado que se encargaba de la administración del erario público y de la recaudación de impuestos. Aún regresaría por tercera vez en la década de los años 40 a.C. durante las guerras civiles, pero en su etapa intermedia, como protector o gobernador, es cuando al mando de las tropas batió este territorio, obligando a bajar al llano a las poblaciones indígenas para facilitar que pagaran los tributos. Julio César ya buscaba la gloria y la fama a través de los éxitos militares, que además le proporcionaban un botín para pagar sus deudas y subiendo en lo que era la escala de la carrera política. Estamos pues ante un yacimiento que nos va a ir ofreciendo interesantes resultados arqueológicos, ¿no? La zona donde estaba Julio César se calcula que debieron estar ocupadas por un par de legiones romanas,
unos 10.000 soldados. No sabemos si Julio César dirigió personalmente el cerco de este campamento, pero sí podemos rastrear de alguna manera las huellas de las maniobras de control. Esto es lo que estamos contemplando por una parte de los últimos descubrimientos, que ya suelo contar las realidades de cosas que van apareciendo prácticamente semanalmente. Y otra cosa curiosa, cuando estamos ahora en el mundo este de los romanos, es que han hallado un tesorillo, cuando no es muy grande, de 52 monedas de los siglos I al siglo III en la casa de Mitreo en Mérida. Es una casa en los extramuros de Augusta Omérita, en la ciudad de Mérida, en lo que es la actual, y había un escondrijo en lo que era la casa de Mitreo, un escondrijo donde apareció un tesorillo de 52 monedas, 49 del siglo I y 3 del siglo III, que ha sido descubierto en lo que son las últimas investigaciones que se han hecho, en las últimas excavaciones que se han hecho en todo lo que era una habitación que estaba poco excavada. Y se han recuperado también los restos de un arca ferrata, una especie de caja fuerte de madera, hierro y bronce, que servía para almacenar las pertenencias más valiosas que tenían en la casa, sobre todo los caudales, también las joyas, los objetos preciosos, y es uno de los objetos más excepcionales localizados durante los últimos años. Se conocen muy pocas cajas de estas de caudales en todo el imperio, y únicamente 4 o 5, y casi todas en Pompeya, porque como tenían parte de madera, pues se solían resquebrajar más fácilmente. Son piezas espectaculares y complejas, muchas veces estaban decoradas y tenían unos mecanismos sofisticados de cierre, y se colocaba en la sala de recepción, donde el dueño de la vivienda recibía a sus visitantes y se anclaba en la pared, como las cajas fuertes de ahora, o en el suelo, con clavos de vástago de hierro para evitar el robo. Dentro de lo que es la caja, aunque las monedas han aparecido al lado, solo se encontró una moneda bastante degradada, pero al lado apareció, en el proceso de reforma de la casa, se han encontrado este comienzo del tesorillo. También parece ser que hubo un incendio en el siglo IV que afectó a la habitación, y el fuego deformó lo que era este arca ferrata, que es como se denomina a la caja fuerte. Es una dependencia de una superficie de 3 metros por 1,5 metros de anchura, y está, como os digo, en la última campaña de la casa de Mitreo, que fue llevada a cabo en la primera etapa en 1994, y luego ya a partir del año 2017, cuando ya se hizo cargo de ella el consorcio de la ciudad monumental de Mérida. O sea que ya tenemos un par de aportes de detalles interesantes a lo que son los últimos descubrimientos. Y nos volvemos al templo, nos volvemos a Venecia, nos volvemos a la Asunta, donde siempre se están descubriendo. Bueno, si aquí descubrimos cosas, en Italia no son semanales, sino que muchas veces son cada hora, es una manera de hablar, ¿no? Y nos hemos ido al esplendor del Settecento en la iglesia de la Asunta de Venecia. El Settecento fue un siglo crítico para la República Veneciana. Fue un momento en que el esplendor se apaga y comienza una etapa de decadencia, y el repliegue tanto en la política como en la economía y en la propia sociedad. Y como en otros grandes momentos de la historia, el artista vive una etapa difícilmente superable. A lo largo del siglo XVIII, Venecia tuvo registrados 350 artistas, de los que al menos un centenar son considerados hoy como grandes maestros: Tiepolo, Canaletto, Ricci, Guardo, Cimaroli
Y el Settecento es un puente que se entiende con el Cinquecento, con el siglo de Tintoretto, de Tiziano. Por eso es tan importante ese encuentro que se produce dentro de la iglesia que estamos visitando y que tanta información nos está trayendo. Volvemos al centro del crucero, en la iglesia de los jesuitas, donde hay un fresco en el techo de Louis d'Origny, que fue un pintor y grabador francés y que estuvo muy presente en lo que eran los grandes frescos venecianos. Murió en Venecia en 1742, pero antes tuvo la posibilidad de tratar de ser contratado con el príncipe Eugenio de Saboya, y allí decoró en Viena, y también visitó muchas veces a su familia en París, pero en Viena decoró el Palacio de Invierno del príncipe Eugenio de Saboya, como os he dicho, en el año 1711. En los pilares de las cuatro esquinas, las estatuas de mármol que se representan en lo que es la gran parte central, están los arcángeles Miguel Graviel, Rafael y Salatiel, que fueron esculpidas por Giuseppe Torretti. Salatiel es un ángel poco conocido, como Uriel y Baraquiel, cuyas estatuas se encuentran en el coro de la iglesia. Son arcángeles de tradición gnóstica y de tradición judía, por eso no salen mucho en lo que son nuestros escritos. Pero por otro lado, los jesuitas mantuvieron relaciones muy intensas con los judíos que se encontraban en el gueto cercano, y tal vez fue una especie como de guiño artístico, por lo menos hacia ellos. En el ábside está la capilla de San Giuseppe, que es un altar donde se encuentra el retablo de la muerte de San Giuseppe, atribuido al genovés Domenico Calvarino. No existen documentos que avalen el cuándo y el cómo tuvo lugar la muerte de San José, aunque el patriarca ha sido nombrado muchas veces como el patrono de la buena muerte. Sobre cuándo murió José, la tradición señala que fue un 19 de marzo, día en que se celebra el santo, y unos como San Epifanio creen que José murió poco después de cumplir Jesús 12 años, es decir, poco después de haber hallado a Jesús en la tradición evangélica, discutiendo con los doctores de la ley. Sobre esta hipótesis se han basado muchos para deducir que José era un hombre mayor, es más, incluso anciano, y para resaltar de este modo la virginidad de María y encontrar una explicación fácil a lo que tenía que ser una castidad matrimonial. Pero ya sabéis que esto es cosecha católico-romana. Domenico Calvarino, también conocido como Giovanni Maria Calvarino, fue un pintor genovés documentado en Palermo durante el siglo XVIII y trabajó en la decoración de la pintura de la iglesia de San Sebastiano, ubicada cerca de la Piazza Fondeira. En 1705 hizo una invocación de San Sebastián a los santos Rosalía y Rocco en la bóveda central frente al Padre Eterno, y fue cobrándose importancia a la hora del mundo pictórico alrededor de 1705-1715. El presbiterio es de una obra colosal dentro de esta iglesia. El espectacular altar está dedicado a la Santísima Trinidad, diseñado por Pozzo, y está coronado por una gran cubierta con una cúpula decorada con escamas blancas y verdes y sostenida por 10 columnas retorcidas de mármol verde antiguo. Recuerdan, salvando las distancias, a las grandes columnas retorcidas que tiene el baldaquino del Vaticano, pero no son iguales. Sobre el suntuoso tabernáculo, salpicado de lapislázuli, lo que es el frontal del altar del que luego hablaré, está el grupo de mármol del Padre Eterno y Cristo con el globo terráqueo, con el lema "Sufficiente sola fide", la fe es todo lo que necesitas. Y los rayos del Espíritu Santo emergen de la abertura debajo de la cúpula del dosel, rodeado de espíritus celestiales.
El tabernáculo altar se utilizó a instancias del obispo de Verona, Matteo Ghiberti, y a partir de este momento empezó la costumbre de colocar el tabernáculo directamente sobre el altar. Los tabernáculos agrarios es llamado en hebreo morada o residencia, pero es un término que proviene de la palabra latina tabernaculum, que quiere decir tienda de campaña. Tabernáculo es diminutivo de taberna, que eran las antiguas casetas enramadas o cabañas. Por tanto, en el tabernáculo Dios moraba como rey de su pueblo y recibía el culto que se merecía, aunque no tanto era un hecho profético que después se cumpliría en tiempos de Jesús. El tabernáculo más recordado, por decirlo de alguna manera, fue el construido por el pueblo de Israel según las instrucciones dadas por Dios por medio de Moisés, que aparecen en el Éxodo en el capítulo 25. Y esto fue cuando se terminó la construcción del mismo, la gloria de Dios llenó aquel lugar y la nube que los guiaba descansó sobre el tabernáculo, tanto así que la gloria y la nube eran tan fuertes en aquel lugar. Por tanto, la gloria del tabernáculo no se encontraba en los materiales finos y delicados que se emplearon para la construcción, sino para lo que era la gloria de la bendición que estaba sobre el pueblo. Luego ya el rey David hizo construir un templo y ya lo fue cargando, y Salomón ya lo recubrió de oro y de oropel. Pero este es el origen del tabernáculo. Seguimos en los pilares. A los lados del presbiterio están, como os he dicho, los arcángeles Barachiel y Uriel, que sostienen unas lámparas. Barachiel es bendecido de Dios, ilumina, según la tradición, es el que ilumina el camino de Israel, y Uriel es luz de Dios también, y está guardado en las puertas del Edén con una espada de fuego reemplazada aquí por una lámpara de masas. Y en la bóveda está el fresco de Ángeles Músicos en Gloria, de Luis Dorigny, también del año 1731, que están tocando en el cielo. En la capilla derecha está la capilla de San Francisco Javier. En el altar, rematado por ángeles de mármol, el cuadro La Predicación en el Este, o sea, de San Francisco Javier, que fue erigido como un exvoto por el conde Giovanni Paolo Giovanelli. Pietro Liberi, que lo hemos visto en bastantes de nuestras iglesias, es uno de los maestros de la época renacentista, miraba a los maestros de la época renacentista, en especial a Miguel Ángel y a los experimentos del exponente más significativo de lo que era el barroco romano, Pedro Berretini de Cortona, y tuvo una gran amistad con Stefano della Belle, que le presentó con toda probabilidad al cliente de este Giulio de Medici, que le pidió que ilustrase la gloria de la casa ducal del techo del oratorio de los Banchettoni de Florencia, que Liberi completó entre el 5 de septiembre de 1639 y el 17 de marzo de 1560. Leopoldo de Medici, gobernador de Siena, le encargó en 1641 el rapto de las Sabinas, hoy en la Galería de Siena, que revela la clara ascendencia reinante del maestro Guido Reni sobre él, que también asume se cree que compartió un viaje a Emilia de Liberi para admirar junto con él las obras que ya les había colocado. En 1643 se trasladó a Venecia, donde pintó dos Madonas imitando a Guido Reni, compradas como tales por el senador Guasconi, por el noble Correggio, y en los años siguientes pintó Santa Elena encontrando la verdadera cruz para el altar de la Hermandad de la Santa Cruz de San Moisés, que se inspiró una vez más en el modelo emiliano, tema similar pintado por Barberi de Cristo y los Santos, y un San Agustín. También en el 1649 pintó el Cristo crucificado
con los santos Luis y Magdalena de la iglesia de los santos Juan y Pablo en la cercana San Zanípolo. Una mirada retrospectiva a la cultura figurativa del Renacimiento veneciano se puede ver en los frescos de la Villa Foscarina Nigrelli, típicamente en veronés, en tonos claros, y en lo que fue la extensión de este pintor tan absolutamente colosal, que aporta una belleza increíble. En la pared derecha, continuando, después de San Francisco Javier, está la tumba de Horacio Farnese, erigida a petición del Senado en 1675 en memoria de la conducta heroica del capitán en el combate de los Dardanelos en 1654. Horacio Farnesio, literario Horacio Farnese, fue un general de Venecia en Dalmacia, tercer hijo del duque Eduardo I de Farnesio de Parma y de Margarita de Medici, hija del gran duque Cosme II de Toscana y de la archiduquesa María Magdalena de Austria. Hermanos mayores eran el duque Ranucio II Farnesio y el general Alejandro Farnesio. Giuseppe Dolfin recibió el encargo de vigilar los Dardanelos con 16 navíos, 10 galeazas y 8 galeras. Hacia la armada veneciana se dirigió la tropa turca con 32 naves y una armada otomana con 65 naves más. Y estas flotas convergían hasta la flota veneciana en forma que quedaría entre dos fuegos. La primera batalla de los Dardanelos fue una victoria otomana, pero la fuga con éxito de la flota veneciana frente a la fuerza superior fue entendida al final como una victoria moral, porque la flota no quedó destruida, huyeron y ganaron. Bueno, esta es una idea un poco sorpresiva. También en el crucero derecho está el altar de San Ignacio de Loyola de Pietro Barata. Barata era un escultor veneciano de Carrara, probablemente de la escuela del flamenco Giusto Lacorte, importador de Venecia de las formas de Bernini y operando en esta ciudad a finales del siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. Fue uno de los representantes más característicos del primer movimiento de la reacción barroca. Barata es frío y rígido en las estatuas y también fue debido por una ejecución muy precisa que nos muestra una mayor vivacidad en los bajorrelieves historiados. Y en Venecia colaboró en el movimiento del Dogo Valier de San Juan y San Pablo y en la decoración plástica de las fachadas de San Estai y de los jesuitas. Ya vimos la estatua de San Pedro en el exterior y ahora estamos contemplando la de San Ignacio de Loyola en el interior. Y tallaron también el bajorrelieve de San Sebastián, cuidado por las mujeres piadosas, que adorna el altar mayor de la iglesia de San Sebastián, del mismo nombre. Su mejor obra y en la que está claro el regreso a las formas del siglo XVI, de Sansovino y de los autores de la campaña. Construido a expensas del fiscal San Marco Vettor Gramini, en el centro está el retablo de la estatua del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio, que muestra las constituciones de la compañía, y en las salas del tímpano están las estatuas de la fe y de la caridad. En el frontal, los bajorrelieves que presentan a San Ignacio, que le da las ropas a un hombre pobre, y San Ignacio en Manresa, y la visión de San Ignacio en la Sporta, es cuando veo un sol que le iluminaba y le transfiguraba también a él. Forman estas tres escenas parte de su vida. En el más famoso santuario de Montserrat, donde después de 3 días de examinar su conciencia y de tomar conciencia de sus pecados, se confesó, dio a un pobre la ropa que él llevaba puesta y se vistió con una túnica talar o un saco tosco. En la fiesta de la Anunciación, en el año 1522, después de comulgar, abandonó el santuario sin saber dónde iba a ir.
y al cabo de poco se encontró con una buena mujer, Inés Pascual, quien le mostró una caverna cercana del pueblo de Manresa en donde podría retirarse para dedicarse a la oración, a la penitencia y a la contemplación, manteniéndose de las limosnas. Pero allí, en lugar de obtener mayor paz, se vio asaltado por crueles escrúpulos. ¿Habré confesado bien ese pecado? ¿Habré omitido alguna circunstancia? Y en la Esporta, unos kilómetros antes de llegar a la ciudad, de la ciudad de Esporta, tuvo Ignacio una notable visión. Le pareció ver al Eterno Padre acompañado de su Hijo, quien le dijo: Ego vobis Romi propius ero. Muchos pensaron que esta promesa se refería simplemente al éxito posterior de la orden, y la interpretación que le dio Ignacio es muy propia. No sé si seremos crucificados en Roma, pero sí sé que Jesús nos será propicio. Antes de este hecho, o poco después, Ignacio sugirió que el nombre de la hermandad fuese la Compañía de Jesús. Y la palabra compañía fue tomada en el sentido militar. Por esos días las compañías generalmente recibían el nombre de su capitán, y en la bula latina, sin embargo, se les llamó Societas Jesu. La primera vez que se les llamó jesuitas fue en 1544 como un reproche usado por sus adversarios. También tenemos un órgano lateral, y en el lado derecho de la nave está la tercera capilla de los tres jesuitas, que se les denomina así, que está el Espíritu Santo, Santa María, San Marco y los santos jesuitas San Estanislao de Cosca, Luigi Gonzaga y Francisco de Borgia, de Antonio Balestra. Las coronas puestas en el suelo representan la renuncia común de los tres santos a sus orígenes nobles, y las alegorías talladas sobre el altar representan la humildad sentada con un cordero en su regazo, la caridad, que es en el medio la imagen del alma razonable y feliz, y San Luis Gonzaga es un religioso jesuita italiano beatificado por Paolo V el 19 de octubre de 1605 y canonizado en 1726 y patrón de la juventud. Luego está San Estanislao de Cosca, novicio polaco, integrante de la Compañía de Jesús, y luego San Francisco de Borja y Aragón, también conocido porque fue el tercer general de la Compañía de Jesús, fue el cuarto duque de Gandía, marqués de Lombay, grande de España y virrey de Cataluña. Fue hijo de Juan de Borja y Enrique de Luna, tercer duque de Gandía, y de Juana de Aragón y Gurrea, hija natural de Alonso de Aragón, virrey de Aragón, hijo legítimo de Fernando II de Aragón y de Ana Gurrea, vizcondesa de Éboli, y por parte de su padre era bisnieto del Papa Alejandro IV. Hasta aquí nos vamos a llegar hoy, porque todavía nos queda un último empujón para rematar de visitar esta iglesia tan increíble. Hoy hemos estado en esplendor del Settecento en la Assunta, del barroco al neoclasicismo, en Historia con Sentido, con Juan Carlos González, un día más. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.